Bueno, el profe, vamos a decirle arquitecto y magíster, Joaquín Emiliano Peralta, quien vamos a escuchar ahora, ¿sí? Su máster lo hizo en Programaciones de Ambiente Urbano y Sostenibility, lo hizo en la Universidad degli Studi di Ferrara en Italia, es profesor titular de dedicación exclusiva en la cátedra de Introducción a la Historia B de la Facultad de Arquitectura, es subdirector del Centro Marina Weissman de formación de investigadores de la FAUD, es docente investigador categoría 2, es miembro del Grupo de Desarrollo Red Ciudadana Nuestra Córdoba, es miembro de SAPLAT, que es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial Regional Centro, y la charla que vamos a escuchar de hoy ha planteado el tema transformaciones urbanas del funcionalismo moderno a la sustentabilidad. Te escuchamos, Joaquín. La idea era comenzar con un trayecto histórico que me parecía pertinente, dado que estamos trabajando con esta cuestión pedagógica en relación a un nuevo paradigma epistemológico en relación a Latinoamérica. Retratarnos un poco más atrás que los 10 años últimos. Me voy a ir en un esquema un poquito más atrás a ver cómo nos ubicamos. Para que no corre el PowerPoint. Ahora sí. Un cuadro bastante complejo que a veces voy modificando para este tipo de presentaciones. Es como una revisión desde los últimos años del siglo XIX hasta hoy en relación a cuáles son los cambios de enfoque que ha ido sufriendo la planificación territorial, el urbanismo y los aspectos más disciplinares del diseño urbano, desde el academicismo del siglo XIX, pasando por la condición de la ciudad bella de principios del siglo XX, a la planificación de sitio con una connotación fuertemente paisajista allá por los Estados Unidos de Norteamérica. Ciertos proyectos como la ciudad industrial de Garnier que tuvieron una fuerte influencia sobre la separación de funciones y el funcionalismo moderno, hasta llegar al cuarto CIAM, al cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1933, que va a marcar una fuerte inflexión en relación a los contenidos disciplinares del urbanismo. Me interesaba vincular con estas líneas de larga duración, en las cuales siempre la cuestión higienista está presente, independientemente cuáles sean los contenidos de diseño, siempre aparece esta cuestión higiénica como un problema de fondo que tiene muchísimo que ver además con la actualidad a partir justamente de la crisis que nos provocó la pandemia, ¿no? Esta cuestión del higienismo se va a mantener hasta hoy con una distinta versión según cuál sea el tipo de disciplina a la que la apliquemos. Por otro lado, apareció muy fuerte ya desde la década del 30 el concepto de ciudad funcional y ciertos otros paradigmas que se van a ir sumando sin anular los anteriores. Por ejemplo, el concepto de planificación sistémica, que aparece muy fuerte a partir de la publicación del libro de Ludwig von Bertalanffy sobre sistemas, que en realidad aplicaba a cualquier teoría de sistemas, no solamente a la planificación urbana, sino a la planificación de grandes bases de datos. Y también ya en los años 80 el concepto de planificación estratégica que se va a sumar a otros que se han ido dando en forma simultánea. He puesto acá la disciplina del diseño urbano, que se abre muy fuerte a partir de la discusión que plantea, por ejemplo, Aldo Rossi en la arquitectura de la ciudad, la idea del paisaje urbano, que se va a sumar en la teoría urbana a partir de los aportes que hace Gordon Cullen, entre otros, el problema de la imagen de la ciudad que sumó Kevin Lynch, es decir, cómo se va complejizando progresivamente cada una de las estrategias de abordaje de los problemas urbanos, que me parece que es importante tener en cuenta por su valor acumulativo hasta llegar a este concepto de desarrollo sustentable del año 87 en adelante, que mencionó ayer Mónica en su presentación como también una bisagra clave del año 87, porque de alguna manera también nos cambió el punto de partida en relación a cómo vamos a discutir la problemática urbana. He puesto acá abajo en la banda negra ciertas correlaciones con los movimientos que tuvieron lugar en particular en Córdoba a partir del Plan Carrasco de 1927 y cómo se van incorporando posteriormente las concepciones más funcionalistas en el Plan de la Padula y finalmente en los proyectos estratégicos de la década del 90. Voy a hacer una serie de recorridos como si fueran itinerarios teóricos para llegar a la situación contemporánea.
Voy a poner como punto de partida un concepto que plantea Marina Weissman en el año 72 en relación a qué es historizar, y la idea de que historizar es un acto de comprensión estimulado por una necesidad de la vida práctica, es decir, que uno no lo hace solamente por una voluntad intelectual, sino fundamentalmente por problemáticas que tienen que ver con nuestra vida práctica actual en relación a cómo discutimos la historia, ¿no? En esta concepción, probablemente la problemática actual de la gobernabilidad de las ciudades, de la gobernabilidad del territorio, de ciertos aspectos que tienen que ver con el ordenamiento de acciones políticas de participación ciudadana, son las problemáticas que nos hacen historizar para entender el proceso de gestación de nuestros problemas urbanos actuales. Y me voy a situar también en un axioma de Peter Hall, un poco paradójico, que plantea que los hechos históricos se rehusan obstinadamente a seguir una clara secuencia cronológica. Por eso también este saltear de atrás para adelante es un ejercicio que nos debemos en términos de historizar, ¿no? Los itinerarios que les propongo son algunos muy clave que tuvieron que ver fundamentalmente con el caso Córdoba, como la ciudad industrial y la ciudad jardín, y luego el itinerario del funcionalismo e industrialización a partir del plan de la Padula de la década del 60, para llegar a los proyectos de recuperación del centro histórico que daban a llamar como la búsqueda del centro perdido, en una alusión a un texto de Marcel Proust, que quizás algunos reconozcan como El tiempo perdido, ¿no? Y por último, una discusión contemporánea que tiene que ver con esta periferia infinita que seguimos rediscutiendo cada vez que la normativa posibilita una interpretación distinta de la ocupación del suelo, discusión muy vigente hoy en relación a lo que está pasando justamente en la ciudad de Córdoba. El primer itinerario que se basa en esta idea de la ciudad industrial, el proyecto de Tony Garnier para su tesis de graduación, que obtuvo el premio Roma ya por principios del siglo XX, va a tener una importante secuela de proyectos que van a tomar esta idea de la zonificación de funciones dentro de un paradigma funcionalista, higienista, y que va a dar por resultado, por ejemplo, algunos de los proyectos de ciudades industriales en Argentina, cito solamente algunos por una cuestión de tiempo, como este de la ciudad azucarera para Tucumán de 1924, que claramente es heredero del paradigma de la ciudad industrial de Tony Garnier, y que va a dar lugar también en Córdoba a algunos casos de ciudades de planificación industrial, como el caso del barrio aeronáutico de Córdoba, vinculado fuertemente a la fábrica militar de aviones y posteriormente a las industrias mecánicas del Estado, localizadas también ahí, al aeropuerto militar y a las instalaciones que tienen que ver con la residencia, no solamente de los obreros de la fábrica, sino del personal jerárquico de la Escuela de Aviación. Este es un proyecto que desarrolló Bustillo, muy conocido probablemente también por la opción estilística que tiene que ver con la impronta neocolonial que impulsó Bustillo en la década del 40, pero me parecía interesante para ver cómo fueron impactando esas teorías internacionales, generadas muy a principios del siglo XX, que sin embargo van a tener aplicaciones tan tardías como en este caso la década del 40 en Córdoba, ¿no? El otro gran paradigma que mencionamos como influyente para Córdoba y que es interesante para entender en la lógica que tiene hoy, es el que propone en primer lugar Howard desde la teoría de la ciudad jardín, pero que va a ser retomado entre otros por Raymond Unwin y una serie de realizadores norteamericanos e ingleses que de alguna manera también van a influir en la biblioteca de nuestra historia urbana de Córdoba, ¿no? Este libro que estoy poniendo acá a la derecha, el estudio práctico de planes de ciudades de Unwin, fue traducido por Josely y entró en francés a nuestra biblioteca en 1924, justamente, o 22, justamente unos años antes de que la ciudad tuviera por primera vez un plan regulador y extensión, que en el caso de Benito Carrasco fue desarrollado por un ingeniero agrónomo, es decir, que además tiene una connotación distinta a la que hubiera tenido quizás en un contexto de arquitectos, ¿no? El plan es bastante conocido, muy publicado también en muchas de las discusiones que tenemos sobre la ciudad de Córdoba. Es muy interesante porque a pesar de no haberse conseguido materializar, debido a que el panorama político de la década del 20 termina muy abruptamente con el golpe militar del 30, que de alguna manera desajusta muchos de los proyectos que pudieron haber resultado de esa primera experiencia de planificación urbana, deja sin embargo algunas improntas que creo importante rescatar.
Entre ellas, la concepción de un anillo de circunvalación periférico, que estaba claramente orientado a una circulación rápida, con un perfil de vía muy extenso, que está planteado acá en el corte inferior, no sé si se alcanza a distinguir, pero estaba planteando un sistema a varios carriles con el concepto de autopista parque, que va a tener mucho éxito en otros contextos, como en las ciudades norteamericanas, por ejemplo, pero también a esta idea de un cinturón verde, un green belt periférico a la ciudad, y ciertos conceptos como la concepción de áreas exclusivas para determinados usos, entre ellos la idea de la concepción de que tenía que aparecer una ciudad universitaria como un área diferenciada con el concepto de campus parque, que va a tener éxito, sí, desde el año 49 en adelante en nuestra actual ciudad universitaria. Es decir, a pesar de que el plan no se actuó, dejó improntas que van a ser retomadas en otros planes posteriores. Evidentemente la influencia de ese momento fue el proyecto de la ciudad de Canberra, que gana Griffin en el año 1912, que recién se termina de materializar hacia la década del 20, y que por eso justamente en coincidencia con la publicación del texto de Unwin va a llegar a nosotros, y que va a incidir no solamente en Córdoba, por ejemplo, el Plan Regulador de Rosario de 1935 sigue también incluyendo en estos sectores de lo que podríamos llamar suburbios parque, muchas de las improntas de esa idea original, acá también lo vemos, de Canberra, que se va a materializar en algunos de estos planes regulados. En algunos casos llegaron a materializarse incluso como concreciones de barrios, ¿no? Y un aspecto muy importante que yo rescato del planteo del plan regulador de 1927 es que entre las cosas que incorpora con un carácter claramente científico es la proyección demográfica, que hasta ese momento no había sido estudiada en los planes para Córdoba, y ciertas estadísticas que tenían que ver, por ejemplo, con la problemática del tránsito, en la cual hay una proyección del crecimiento del parque automotor en detrimento del de carros y jardineras para el año 27, y un incremento relativamente importante también del parque de camiones, que implicaba que ya empezaba a tenerse en cuenta el problema de la logística de cargas dentro de la proyección urbana. Y ciertas proyecciones que tenían que ver con la población, de alguna manera se fueron materializando en los planes posteriores. El tercer itinerario, que está ligado a la idea del funcionalismo y la industrialización, nosotros en Córdoba lo vinculamos fuertemente a la presencia del arquitecto Lapadula, llegado a Córdoba desde Italia en el año 48, y que va a plantear una visión muy sesgada por el movimiento moderno, pero con un movimiento moderno de alguna manera transferido al contexto italiano de posguerra, que tuvo ciertas condiciones particulares que no son estrictamente las mismas que se estaban dando en otros países, y que va a tener como resultado un cierto nivel de consenso a nivel de qué es lo que había que hacer, un deber ser de la ciudad, ¿no? El planteo de Lapadula habla de esta idea de remodelar integralmente la estructura urbana para ponerla de acuerdo a las crecientes necesidades de la población, y se basa también en una proyección científica sobre la posible población de Córdoba proyectada en ese momento. Piensen ustedes que estamos en el año 54, cuando se comienza el estudio del plan, se va a aprobar recién en el año 62, donde se estaba proyectando con bastante acierto que hacia el año 2000 Córdoba iba a fluctuar entre 800.000 y 1.850.000. Llegamos a una cifra casi promedio entre lo que era el estándar de máxima y el estándar de mínima que planteaba Lapadula, lo cual habla de cierta habilidad que tuvo el plan para también datar los números en forma lo suficientemente precisa, ¿no? Hay algunos aspectos que señala el diagnóstico que hace el plan funcional de Córdoba en relación a la congestión, y prevé nuevamente, y por eso me interesaba rescatar desde el año 27 el plan anterior, rescata este problema del anillo de circunvalación como una solución posible a la distribución radial concéntrica de la ciudad. Y también incorpora con mucha potencia la posible interacción entre ferrocarril y vialidad, que podía darse a través de sistemas de transferencia en el caso del Mitre o incluso en estaciones periféricas. El plan tenía como básicamente principios no negociables que tenían que ver con la zonificación funcional, con el control de uso del suelo, con el modelo de crecimiento y con un criterio de densificación equilibrado que desgraciadamente no pudo terminar de actuarse nuevamente también por una interrupción política propia de los
los incómodos años 60 en términos de disrupciones políticas por procesos militares que han ido interrumpiendo muchos de los procesos de gestación, no solamente físicos, sino intelectuales en relación al plan. Es muy interesante ver este dibujo sintético que hace el propio Lapadula, porque está presente una idea de unidad vecinal separada por corredores de tránsito, pero con una fuerte impronta de un aislante verde, de un sistema de protección acústico y hoy llamaríamos de protección de polución ambiental, que llegó incluso a materializar en algunos de sus proyectos que llega a firmar, como este famoso del barrio Parque Vélez Sarsfield, que justamente consigue el objetivo de lograr estos fuelles verdes que aislaran la avenida Vélez Sarsfield, en ese momento una de las vías de salida de la ciudad, del barrio, con una cortina verde de eucaliptus. Están ahí todavía, por suerte lo pueden ver, e incluso es muy visible en este proyecto la previsión de las grandes infraestructuras sanitarias, en este caso el hospital privado, ligados también a espacio verde y a una serie de formas de planificación del espacio público y semipúblico y semiprivado, que han sido muy exitosos a lo largo del tiempo y muestran una visión verdaderamente encomiable en términos de posible replicabilidad a otros barrios, ¿no? Los que conocen el barrio conocen cómo finalmente evolucionó el proyecto del hospital privado y todo el entorno que generó y muchas de las cuestiones que tienen que ver con ese barrio. El otro itinerario que también vamos a revisar muy rápidamente es este retorno al centro, ¿no? El retorno al centro no es un programa actual, es un programa que viene, si seguimos esta secuencia de ordenanzas y de decretos, ordenanzas que fueron modificando la cuestión del centro histórico, nos encontramos con propuestas que ya desde el año 44 estaban planteando la necesidad de revisar fuertemente la forma de sustitución del centro histórico colonial por la ciudad moderna y cómo eso iba a ir afectando fuertemente la imagen de la ciudad. El proceso real de sustitución y de transformación del área histórica central comienza desde la década del 50 con las demoliciones en los entornos de los monumentos coloniales, con una muy fuerte influencia todavía de lo que fue el concepto de patrimonio cultural ligado al monumento, sobre todo al monumento en nuestro caso de origen colonial, al que había que poner en valor despejándolo, y que va a dar lugar, entre otras cosas, a la sustitución de parte de las edificaciones laterales a estos monumentos, como por ejemplo esta parte edificada correspondiente al siglo XIX sobre el costado lateral colonial de la iglesia catedral, para transformarlo en esta imagen que es la que tenemos hoy, de este paseo lateral y de esa plaza al fondo de la catedral que se van a materializar desde los años 50 en adelante. Y también una fuerte impronta en la educación dentro de la formación académica de algunos proyectistas que en sus tesis de graduación se plantearon por primera vez trabajar el problema de la recuperación del centro histórico como un problema específico para ser desarrollado. Estoy tomando estas imágenes de la tesis de Armando Eguiguren, un docente muy prestigioso posteriormente de esta casa, que planteaba justamente esta idea de recuperar el centro histórico a partir de recuperaciones de visuales peatonales hacia los monumentos y una serie de paseos comerciales que se iban a dar supuestamente a partir de una ordenanza que él no llegó a materializar, pero sí algunos de las personas que siguieron el proyecto, ¿sí? Por eso me parece importante en esta discusión sobre los contenidos pedagógicos entender esta como genealogía de las ideas que se van retomando a partir de algunos proyectos que no llegaron a materializarse, pero que van dejando impronta, ¿no? Esto es un poco inquietante, esto es una imagen que no la vamos a poder ver nunca, porque en realidad suponía ver la catedral desde el lateral a partir de una demolición parcial del Cabildo de Córdoba. Por eso que esta imagen en realidad no se materializó. Pero sí se pudieron materializar las demoliciones parciales de la manzana de Santa Catalina, en la cual se implanta el Paseo Santa Catalina, esta parte de la plazoleta del fundador ya existía y el paseo lateral de la catedral ya estaba, pero va a dar lugar a toda una configuración del centro histórico a partir de ordenanza que finalmente consigue materializarse en el plan de área central del año 67, un proyecto que desarrolla el arquitecto Enrico Tedeschi, también de origen italiano,
que habían venido casi contemporáneamente con la Padula de la ciudad de Córdoba, y que lleva adelante este proyecto de ordenanza, una ordenanza figurativa, que fijaba claramente los alcances de la edificación a futuro, que se materializó en este perfil, que tenía una serie de condiciones muy específicas que creo que es muy importante rescatar por el valor de vigencia que tienen, ¿no? Planteaba volumetrías cerradas a partir de un concepto de altura máxima y volumen total edificable, con una idea muy interesante de permeabilizar los primeros pisos para dejar posible la visualización de los monumentos con estos espacios abiertos entre bloques, de manera que la arquitectura quedaba fuertemente condicionada por la condición paisajística del conjunto que se iba a lograr. Y luego cada arquitecto tenía que resolver arquitectónicamente, ya en la escala de proyecto propiamente dicho, lo que iba a hacer adentro de este bloque, que contenía en su parte superior vivienda, en la parte inferior comercio y en los pisos intermedios oficinas o algún tipo de actividad laboral, muy vinculada a la propuesta de integración de funciones que hace el Team 10 en la década del 50 y que va a tener también su correlato en la ciudad de Córdoba. Es interesante ver la permanencia del proyecto y la forma como la sociedad fue adaptándose a esta idea inicial con una serie de modificaciones sucesivas, como fue la incorporación de algunos otros elementos ya en la etapa de los años 79 a los 80, pero que va a mantener todavía hoy la vigencia de estos bloques. Fíjense con esa interrupción entre la planta baja y el primer piso, permitiendo de esa manera que las visuales hacia las cúpulas se mantuvieran hasta hoy. Posteriormente también vamos a tener otro tipo de alternativas promovidas por el propio arquitecto Eguiguren, ese que habíamos visto en el croquis sobre el paseo entre la catedral y el actual conjunto que ocupa el Museo de la Memoria. El propio Eguiguren plantea en los años ya 80 un perfil de ordenanza muy fuertemente ligado también a un concepto de ciudad por manzana consolidada con corazón abierto, importado quizás de lo que fue la discusión de la IVA de Berlín del año 84 al 87, este concepto de tejido reconstruido con corazón de manzana semipúblico, y que de alguna manera sustituía tanto el perfil original de la ciudad colonial o la ciudad heredada del siglo XIX como de la ciudad proyectada en el modelo de ocupación de suelo por índice muy altos, de ocupaciones por índice de hasta 7 veces el lote, que había dado por resultado un tejido muy heterogéneo, extremadamente complejo de regular en el área central. Y finalmente, algunos proyectos que creo que son importantes para entender esta lógica de vuelta al centro, como fue el proyecto de peatonalización para el área central del año 69, llevado adelante por la intendencia del arquitecto Taboada, que llevó por resultado a este paseo céntrico, que bueno, ya no tiene esta configuración, pero que fue muy característico, innovador en términos de Argentina, e incluso en términos de toda Latinoamérica en relación a la posibilidad de peatonalizar los centros históricos. Ya en la década del 70 y a partir de una condición muy particular que tuvo también un municipio intervenido por, en ese momento, la autoridad militar, que dio lugar a una serie de proyectos de escala muy grande y que podían prescindir de algunos mecanismos tradicionales más consensuados. Se hicieron algunas propuestas particularmente interesantes. Esta yo la rescato porque es la de Miguel Ángel Roca, de pensar el conjunto de la ciudad como una estrategia de diseño que permitiera, entre otras cosas, la caracterización de los espacios públicos con un carácter mucho más definido que el que habían tenido en ese momento, ¿no? Bueno, los resultados son bastante conocidos, se han paseado ya por el centro los que vienen de afuera, aunque sea en forma virtual, reconocen seguramente la impronta que dejó este proyecto del año 79, pero materializado en los años 80, 81 y 82 en las calles peatonales del centro de la ciudad, que van a incorporar nuevas vías en cierta forma que adoptó el espacio público en términos de pergolados, etc. Hasta llegar a esta condición actual, discutida ya a partir de 2020, de un nuevo concepto de peatonalización a partir de la macromanzana que planteó Mónica en la charla de ayer. Proyecto muy interesante para
introducir la discusión sobre qué debemos hacer sobre la ciudad, incorpora un nuevo protagonista que va a ser el ciclista urbano en esta visión quizás importada desde otros horizontes, pero que creo que vale la pena pensarla como una posible alternativa para una nueva forma de uso del centro histórico, ¿no? También me parece importante rescatar los proyectos que tuvieran que ver con la vinculación del centro con el área pericentral. Creo que esto es una discusión que nos debemos aún. También la planteó Mónica en relación a los espacios ferroviarios, a los espacios de oportunidad que dejó en muchos casos la renovación de los barrios pericentrales más castigados por ciertas formas de ocupación informal y de lo que dejó el paradigma industrial como espacios industriales en desuso, como va a ser el caso de la cervecería Córdoba, que está situada justamente acá, y mostraba este ejemplo para justamente poner en evidencia que el éxito o el fracaso de estos proyectos no deriva tanto de su calidad y diseño en sí, sino de la forma como se fueron consensuando ciertos tipos de apropiación. Fíjense, en el momento de inicio de la Isla de los Patos, en el río Suquía, acá en la curva que hace frente al Colegio Manuel Belgrano, que vemos ahí, el enorme éxito que tuvo la propuesta, más allá de que en ese momento la materialización del diseño era prácticamente un engavionado de borde, algún tipo de forma arquitectónica al centro de este grupo de semi-islas que están en la condición del río Suquía y que han tenido este nivel de aceptación. Y también me parecía importante traer a colación esta idea del recupero del patrimonio en relación a sus riesgos, ¿no? Cuando se recupera el paseo de Güemes, todos aplaudimos la iniciativa de convertir ese barrio en un barrio que tuviera que ver con las nuevas prácticas contemporáneas de consumo, pero también hay que advertir acerca de la expulsión de la población originaria, o esto que podríamos llamar gentrificación, en homenaje a este autor norteamericano que denunció justamente el vaciamiento de la población originaria y su sustitución por población burguesa, ¿no? En este caso, claramente una vivienda de origen obrero, reemplazada ahora por un público turista o por un público externo al sector que no vive ahí, pero que consume este patrimonio como un elemento más del consumo, ¿no? También me parece importante señalar un proyecto todavía en proceso de gestión, que fue el de la descentralización administrativa y una idea muy potente que había nacido en la década de los 80, de llevar la planificación desde la periferia al centro, porque ahí nos introduce justamente en nuevas formas de planificación que es muy importante señalar por el efecto que tuvieron. Estoy poniendo acá dos gráficos muy cercanos en el tiempo, donde vemos todavía el modelo de planificación a la manera del modelo regional de inserción de la ciudad en la problemática metropolitana, que planteó muy claramente la charla de Mónica ayer, y este otro tipo de forma de pensar el planeamiento urbano, no ya como una acción local solamente, sino pensándola en términos de globalidad, ¿sí? De redes globales de comunicación, de transporte, de flujo de cargas, de posibles eventos, de la transformación de la ciudad en un objeto de marketing para la producción de inversiones de más calidad y probablemente también de mayor impacto internacional. Este cambio de paradigma que se dio a mediados de la década del 90 va a tener todavía influencia claramente en lo que es la visión contemporánea de ciudad que creo que nos debemos, sobre todo en este contexto de un seminario, de un workshop Mercosur, o que incluya por lo menos la región latinoamericana en sentido amplio, ¿no? Y también me parece en este problema de la periferia infinita destacar algunos problemas que siguen vigentes. Este gráfico corresponde a basurales a cielo abierto detectados por el municipio en el año 2008 en relación a la licitación del pliego de la basura, y nosotros hemos hecho una correspondencia con la localización de lo que nosotros llamamos villas de emergencia en Córdoba, o sea, localizaciones precarias que tenían justamente que ver casi en forma directa con esa localización. Fíjense la coincidencia casi lineal que hay entre basurales y residencia precaria. Es un tema que yo lo estoy poniendo acá en datos que son del 2008 al 2010 y que sin embargo adquiere plena vigencia en 2022 a partir del resurgimiento justamente de asentamientos de emergencia productos de las crisis económicas recientes, de
los efectos post-pandemia y de algunos aspectos no solucionados todavía del problema de la basura sólida urbana, ¿no? Y también un aspecto que me parece importante señalar, si lo vemos en términos de planificación en secuencia histórica, desde 1927, la primera ampliación de la década del 40, la expansión de la industrialización que llevó a la expansión periférica de la mancha urbana, el boom del 2000 y los nuevos sistemas de barrios periféricos, hasta llegar en el 2007 a esta casi cobertura total del área intermedia, y algunas preocupantes ocupaciones que empiezan a aparecer a partir de la ordenanza de convenios urbanísticos que permitió la expansión metropolitana casi sin control a partir de las ordenanzas tradicionales de fraccionamiento del suelo, de uso del suelo y de ocupación. Fíjense, al 2012 aparecen fraccionamientos proyectados y aprobados de una escala nunca vista en la ciudad de Córdoba, y creo que a nivel país son excepcionalmente grandes, que nos ponen en una alerta acerca de a dónde vamos a parar con esta propuesta de ocupación periférica. Fíjense el impacto brutal que tiene esta mancha que pongo rojo acá en relación a la ciudad tradicional, en relación a la aparición de estas suburbanizaciones, literalmente suburbanizaciones en términos de centralidad, de equipamiento, de servicios, de imagen incluso en relación a la ciudad que teníamos, y lo que implica también eso como consumo de recursos hídricos, de recursos ambientales, forestales, de renovación de aire por absorción de dióxido de carbono, etc., ¿no? Y por otro lado, la persistencia inevitable en la periferia de los contrastes entre la ciudad ordenada, la ciudad rica, la ciudad de los planes con profesionales detrás, y la ciudad espontánea, la ciudad de la no planificación, la ciudad del borde, que todavía sigue conviviendo a pesar de la aparente intención de regularizar la situación, ¿no? Me interesa mucho poner en el debate esta idea de la segregación residencial planificada a partir de acciones intencionales aprobadas por el Estado, financiadas incluso en algunos casos con algún tipo de excepción normativa específica, que han dado lugar a aberraciones tan grandes como esta que vemos acá, una pared construida de 1,4 kilómetros de largo, o sea, 1.400 metros de largo, de pared construida con vallas de seguridad, cámaras que están en realidad dividiendo una ciudad de los pobres ahí atrás, de la ciudad de los ricos de este lado, de la ciudad de los privilegiados que gozan de un paisaje planificado y ordenado, de esta otra cosa que aparece por detrás de la valla, escondiendo la basura bajo la alfombra, literalmente en esta valla que seguimos viéndola acá y que se entendía que era una valla de obra. Haciendo un rapidísimo repaso de lo que hemos visto hasta hoy, desde aquellas reformas sociales de inicio del siglo XIX, el higienismo que todavía debemos seguir discutiendo, la planificación regional, la zonificación de los años 30, la recuperación de los centros históricos, la idea de comunidad e identidad que planteó el Team 10 a partir del 10º CIAM, la idea de desarrollo y ciertos aspectos que tienen que ver con los cambios en el modelo de desarrollo que empieza a plantear desde la Comisión que inauguró el Hábitat 1, esa primera cumbre del Hábitat del año 76, hasta esa inflexión que planteó la charla de ayer en el concepto de sostenibilidad del año 87. ¿Sí? Me parece muy importante ver la trascendencia que tuvo en los eventos posteriores, como la conferencia ECO 92 de Río, de la conferencia Hábitat 2 y de la aparición de la Agenda 21. También me parecía muy importante plantear el problema del cambio climático, que aparece muy fuerte ya con el protocolo de Kioto del año 2005 y sus interferencias en relaciones a los modos de operar. Kioto ha tenido, digamos, un éxito inmediato en términos metodológicos, y por eso yo creo que hay que siempre ponerlo en la mira, porque metodológicamente es impecable el sistema de compensación que plantea, y un enorme fracaso político en términos de su aplicabilidad real, en términos de aceptación por parte de los países más desarrollados, ¿no? También me parece importante, casi contemporáneo a Kioto, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, porque en este Foro Mundial de las Ciudades se empieza a plantear una especie de carta magna general que vale para todas las ciudades y que va a terminar siendo el insumo fundamental de eso que llamamos hoy los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que plantea una meta para el 2030, de la cual creo que vamos a tener que revisarla, pero que ha dado lugar
a muchas de las discusiones contemporáneas. La conferencia de Hábitat 3 del 2016 en Ecuador vuelve a retomar muchos de los contenidos que estaban en el foro de las ciudades, en aquella Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, los actualiza a partir de los ODS, y creo que vale la pena entonces pensarlos como nuevas oportunidades, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible entendidos como Agenda 2030, pero también como nueva agenda urbana, esto que planteó ayer Mónica, pero que tiene aspectos muy específicos referidos a la participación, la rendición de cuentas, la innovación, la transparencia y estas alianzas de gobierno abierto que desde el 2011 están vigentes, que Córdoba como municipio ha adoptado y ha adherido, y que supone que tenemos un desafío futuro para poderlo materializar, ¿no? Los desafíos que tenemos que resolver son verdaderamente de una escala nunca vista. Estas escalas que tienen las ciudades grandes de Latinoamérica, como Sao Paulo, o las ciudades como México, DF, o alguna de las problemáticas que tienen que ver con ciudades de más de 10 millones de habitantes, y cómo eso incide en estas otras 47 ciudades de Latinoamérica con más de 1 millón de habitantes, en las cuales nos toca operar. Yo he dejado algunas reflexiones solamente como cierre. Esta idea de que las teorías y los modelos urbanos, como las ciudades mismas, son procesos históricos de larga duración y se producen como por acumulación sucesiva de información. Y ahí es donde creo que el eje de trabajo para este workshop era fundamental, esta idea de cómo vamos a estudiar, a fortalecer los lazos pedagógicos en Latinoamérica. Me interesa porque tienen esta capacidad recursiva, es decir, que pueden ser retomados o reformulados mucho tiempo después de haber sido enunciados, ¿no? La mayoría de los modelos de ciudad que estudiamos han sido propuestos y difundidos de países centrales con respuesta a sus propios problemas. Es necesario asumir una posición crítica que sea capaz de formular alternativas teóricas y proyectuales que contemplen las situaciones urbanas locales latinoamericanas. Creo que ese es el gran desafío que nos toca para las próximas generaciones, en particular para este grupo de estudiantes preocupados por estas cuestiones urbanas. Me parece que tenemos ahí una larga labor para realizar. Así que muchas gracias y disculpen las demoras en el inicio. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Excelente, por supuesto. Creo que han tenido realmente no dos buenas charlas, sino excelentes charlas donde el contenido ha pasado y ha barrido, digamos, por todos los problemas que creo que ustedes hoy ya los vieron y los vienen trabajando desde ayer, pero creo que han tenido un aporte excelente de estos profesionales que han sido docentes o algunos serán docentes de ustedes, digamos, a futuro en la facultad.